Hola, mis queridos seguidores. Los saluda el profesor Guillermo Alcántara. En esta oportunidad vamos a trabajar ejercicios referidos a límites de expresiones algebraicas. Sin más ni más, vamos a pasar entonces a una selección de ejercicios. Dice, dada la función, en la pregunta número uno, la función que estamos viendo, que nos presenta de forma gráfica, dice, o nos piden determinar el límite de la función f de x cuando x tiende a cero. ¿Qué significa que tiende a cero? Que en este caso, el límite por la izquierda, cuando tiende a cero, debe ser igual al límite cuando la función tiende a cero por la derecha. Por la izquierda estoy viendo o estamos viendo una función lineal, ¿no es cierto? Representada como 2x más 1. Y por la derecha estamos viendo parte de una función cuadrática que es x cuadrado. Si analizamos o reemplazamos en todo caso, por la izquierda, si yo evalúo, vamos a colocarlo aquí, o de la gráfica misma podemos verlo. Vamos a ir al mapa ahorita. Un ratito vamos a ver el límite cuando x tiende a cero por la izquierda y el límite cuando x tiende a cero por la derecha. De f de x, ¿no? De f de x. Vamos a ver. Vamos a la pizarra entonces. Observo que por la izquierda el límite es 1, ¿no? A ver un poquito. Vamos a prender la luz. El límite cuando la función tiende a cero por la izquierda es 1. Y el límite cuando la función tiende a cero por la derecha es 0. Que fácilmente se puede corroborar si reemplazamos, ¿no? Por la izquierda está representado por esta expresión, por esta función lineal. Yo evalúo, cuando es 0 sería 2 por 0 más 1. Eso me da 1, ¿no? Cuando x tiende a 0. Y en el otro caso, cuando tiende a 0 por la derecha, lo puedo reemplazar en la expresión cuadrática, ¿no? X cuadrado. ¿Qué me va a dar? 0 al cuadrado es 0. Para que un límite exista, el límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha. Como estos son distintos, ¿qué diremos? Que no existe el límite de la función f de x cuando x tiende a cero. Y esa es la respuesta que se tiene que dar, que el límite no existe en ese valor. O sea ¿para qué sirve esto? Para indicar o determinar si la función es continua o no. En este caso, es una función discontinua, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Bien, vemos ahora la pregunta número 2 que nos piden, luego de representar gráficamente una determinada función, vemos ahí la función, parte de la función valor absoluto, esa b, esa v que estamos viendo, y aquí esta gráfica lineal que sería una función constante, ¿no? Cuando es una línea horizontal, parte de lo que se conoce con el nombre de una función constante. Y cuando veamos una v, es parte también de una función llamada función valor absoluto. Bien, la primera pregunta es determinar el límite de f de x cuando x tiende a cero. Estoy observando que a medida que se aproxima por la izquierda, ¿no es cierto? O los valores de x vienen por la derecha aproximándose a cero, la respuesta es cero, ¿sí? Por la izquierda y por la derecha tienden a encontrarse o a intersectarse. ¿Dónde? Cuando y es igual a cero, ¿no? Entonces vamos a contestar la pregunta
de esa primera parte, vamos a decir así. Ahora voy a escribir en la pizarra un ratito y vamos a ver la imagen. Límite cuando x tiende a cero de f de x. En el primer caso va a ser cero. Y en la segunda pregunta, B, está pidiendo el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Vemos el gráfico. Cuando tiende a 1 por la izquierda, se aproxima a 2. ¿Me cuenta? Se aproxima a y igual a 2. Vamos a poner acá límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es 2. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, lo que estamos viendo, es 1. ¿Cierto? Es una constante, 1. Entonces, vamos a nuestra querida pizarra y ahí observamos, ¿no? En el primer caso, como dije, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0. Para determinar el límite cuando la función, o sea, cuando el valor de x, el límite de la función, cuando x tiende a 1, analizo. Si se aproxima por la izquierda, es 2. Si se aproxima por la derecha, es 1. Como estos valores son distintos, como en el caso anterior diré, no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. No existe. ¿Listo? Ya tenemos las dos respuestas a esta pregunta. Vamos con el siguiente. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están indicando? Me piden en la pregunta 3, dice, en el gráfico mostrado, determinar el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Observamos. Bueno, tenemos dos rectas, parte de una recta, un segmento, podríamos decir, ¿no? Por la parte izquierda, a medida que x, que viene desde menos 3, menos 2, menos 1, tiende a qué valor? Tiende a 1. ¿Cierto? Lo están viendo que corta al eje de las ordenadas cuando y es igual a 1. Entonces, el límite, cuando la función tiende a 0 por la izquierda, es 1. Y el límite cuando la función, otro tramo, una parte de una recta, una función lineal, tiende a 0 por la derecha, como están viendo, el valor de y va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Se aproxima. Como estos límites son distintos, vamos a afirmar que en este caso el límite no existe. Entonces, digamos, el límite de la función f de x, ¿no? Cuando tiende a 0 por la izquierda, es 1. Mientras que el límite de la función f de x, cuando tiende a 0, se aproxima a 0 por la derecha, es 3. Como estos son distintos, también diré lo mismo. No existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Listo? Vamos con la cuarta pregunta. Vamos con la cuarta pregunta que nos dice, use la propiedad de los límites y las gráficas de f y g para evaluar los siguientes límites. Si existen, miren lo que dice, ¿eh? Evaluar si existen. La primera pregunta me dice el límite de la suma de esas dos expresiones referidas a las funciones cuando tiende a menos 2. Vamos a ver las gráficas. Primero, recordar una propiedad, ¿no? Que si yo tengo una suma de funciones y me piden el límite, esto es equivalente a la suma de ¿qué? De los límites de cada una de las funciones evaluados o cuando se aproximan al valor que está determinado en este caso, cuando x tiende a ser menos 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar. Primero, ¿cuál es el límite de f de x cuando x tiende a menos 2? Observamos aquí en la gráfica. Está muy grande. Miren, ¿qué observamos? Miren, lo que está en rojo es la función
f de x, ¿no? Si me aproximo o los valores de x se aproximan por la izquierda, así como están viendo, tienden a qué valor? A 1. Y por la derecha, a medida que me aproximo por la derecha, también tiende a ser 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, el límite vendría a ser 1. Si existe, es 1. Bien, ¿qué más? Ahora, debo analizar el segundo sumando, ¿no? Que dice 5g de x, o sea, 5 veces el límite cuando x tiende a -2. Analizo cuál es el límite. Cuando tiende a ser -2, por la izquierda o por la derecha, o sea, cuando x tiende a ser -2, estoy observando que tiende a ser -1, ¿sí? -1. Entonces, el límite de g de x cuando x tiende a -2 es -1. Pero acá tenemos un 5 adelante. Vamos a ver la pizarra, para que lo vean mejor. Para que lo vean mejor, está. He expresado esta suma como cada uno de los límites en forma independiente y luego lo voy a sumar. 5 veces el límite de g de x cuando x tiende a -2. Será 5 por -1. Eso me da -5. Y como me piden la sumatoria, lo sumo. Por lo tanto, la respuesta será -4. 1 menos 5. Esa es la respuesta. Ah, está, sí, mejor. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es la A. 4A, ¿no? 4A. O sea, la respuesta es -4, ¿no? No, -5 cuartos. O -5 entre -4, ¿no? Es -4. Vamos. Next question. Vamos con la siguiente. Bien, observamos que me están pidiendo el límite cuando x tiende a 2 de f de x entre g de x. Bueno, si observamos el gráfico, o la gráfica, vemos que aquí cuando x tiende a 2 por la derecha o por la izquierda, sí podríamos decir que sí existe, ¿no? Pero no podríamos leerlo directamente. Aparentemente es 1,5, aparentemente, pero esto no es un problema gráfico, ¿no? No podemos trabajar con el dibujo. Bueno, está entre 1 y 2 el límite. No sabemos en este momento, no se podría calcular. Ahora, hay que dividirlo entre el límite de g de x cuando x tiende a ser 2. Si observamos el límite de la función cuando x tiende a ser 2 por la izquierda y por la derecha, estamos viendo que este valor es 0, ¿cierto? El y que le corresponde a este punto, al punto donde corta el eje de las abscisas, es 0. Por lo tanto, el límite ahí sí es 0. Y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, miren, hemos dicho, el límite de la función cuando x tiende a 2 es un número que no lo sabemos cuál es el valor, una constante, k. Y en cambio, en el denominador, el límite de g de x cuando x tiende a 2 es 0. Y la división con 0, ustedes saben muy bien que no está definida, ¿no? Entonces digo, no existe ese valor. No existe x, no existe el valor de x, ¿no? No existe, en todo caso, no existe el límite de este cociente. El límite cuando x tiende a 2 de f de x entre g de x. ¿Por qué? Porque el denominador, el límite es 0. Y la división entre 0 no está definida. ¿Ok? Listo. Vamos con la siguiente. Bien, llegamos a la quinta pregunta. Dice, analiza la representación gráfica de la función que está ahí en un sistema de coordenadas. Y me piden que encuentre cada uno de estos valores. La primera pregunta se refiere a encontrar el límite de la función cuando tiende a ser 1. Por la izquierda y por la derecha lo analizamos a ver. Fíjense, en el eje X y Y está la escala por cada dos cuadraditos.
es la unidad, ¿no es cierto? Entonces, si observo, sea por la izquierda o por la derecha, estoy viendo que el y que le corresponde, si se aproxima a 1 por la izquierda, por la derecha, es 2. O sea, la primera respuesta es 2, ¿no? O sea, anotamos ahí, tenemos acá, 2. El límite de la función cuando x tiende a 1 es 2. Listo, vamos a ver la siguiente. El límite, ahora me piden el límite de la función cuando x tiende a 2. Busco el eje de las abscisas, me aproximo por la derecha o por la izquierda en la función que tengo, que se aproximan a qué número, 1, 2, 3, a 3, sea por la izquierda o sea por la derecha. O sea, el límite es el valor hacia el cual tiende, en este caso en la gráfica que se observa. Se aproxima por la izquierda al punto a y, que es igual a 3. Cada dos cuadraditos que dijimos es una unidad, ¿no? Por la izquierda o por la derecha se aproxima al valor de y, que es igual a 3. Bien, entonces anotaremos como segunda respuesta y 3. Vamos con la siguiente, límite de f de x. Límite de f de x cuando tiende a 3. Vamos a analizarlo. 3, ¿no? 1, 2, 3 aquí. Como ven, se aproxima por la izquierda, se aproxima al punto 2, ¿no es cierto? No hay límite en todo caso por la derecha, pero aquí sucede algo. El límite es el valor hacia el cual se aproxima tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a recurrir a algo importante. ¿Cuál es? Cuando la función, en este caso estamos viendo de que por la izquierda se aproxima, o mejor dicho, es ¿qué número? Cuando y es 2. Y por la derecha se aproxima cuando y es, acá hay 2, 3, 4, ¿eh? Este vacío que está aquí arriba es cuando y es 4, vacío. Y aquí cuando x es 2 por la izquierda, dije 3, ¿no? 3 por la izquierda, perdón, es 2. Y 3 por la derecha es 4, ¿no es cierto? Acá no están notados, pero cada dos cuadraditos es una unidad. Entonces, como no son iguales, el límite no existe. Acá le ponemos, no existe. Siguiente, cuando la función tiende al valor x igual a 4, ¿no? Cuando tiende a ser 4, vamos a ver la gráfica. Cuando tiende a ser 4, 1, 2, 3, 4. Ahí observamos, tanto por la izquierda o por la derecha, tiende a ser 2, ¿no? Tanto por la izquierda como la derecha, tiende a ser 2. ¿Ves? 2. Siguiente, me piden evaluar la función cuando x es igual a 1. ¿Sabes? Cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, ya, cuando x es igual a 1, evalúo. El número que corresponde cuando x es igual a 1, 2. 2.
Y cuando me piden que evalúe cuando x es igual a 2, digo acá 1, 2. Cuando es 2, aquí observo que es 1, ¿cierto? El y que le corresponde cuando equivale a 2 es 1. Entonces las respuestas últimas serían f de 1 es 2 y f de 2 es 1. ¿Ok? Y esas serían las respuestas a esta quinta pregunta. ¿Ok? Vamos entonces con la número 6. Bien, vamos con la pregunta número 6 y aquí me dicen, tomando como referencia el gráfico adjunto, determina si existen los límites siguientes. Recordando algo importante. Para que exista un límite, el límite en un determinado punto, el límite por la derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda. Si no existen, y tampoco son iguales, entonces no existe límite. Entonces, dice la primera pregunta, límite de f de x cuando x tiende a 0. Si observo por la derecha, el límite sería 0, ¿no? Pero no veo un gráfico por la izquierda, cuando x tiende a 0. Por lo tanto, voy a decir que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda no existe. Por lo tanto, el límite no existe en el inciso A. Tienen que ser, los laterales tienen que ser iguales. Entonces, digo, no existe límite en la primera, B. La primera que es la A, ¿no? Vamos con la B. Siguiente, me dicen el límite cuando x tiende a 5. Si observo por la izquierda y por la derecha, se aproximan al valor 5, si existe. En la B sería 5. Seguimos con la pregunta C. En la C me piden el límite cuando x tiende a 10. Observe el gráfico. Miren, por la izquierda o por la derecha se aproximan al valor 10, mejor dicho. El límite viene a ser 10. D. Vamos a ver la pregunta D. Cuando x tiende a ser 15. Aquí está. ¿Ve? Hay información cuando tiende por la derecha, que sería 5. Y por la izquierda, a medida que se aproxima a x igual a 15 por la izquierda, tiende a ser, o mejor dicho, es 10, ¿no? Como estos son diferentes, no existe límite. Los límites laterales, para que exista el límite en un punto, reitero, los límites laterales tienen que existir y tienen que tener el mismo valor. Y por último, la E, la E es límite cuando x tiende a 20. Por la izquierda, por la derecha, es 5, ¿no? Si acá está 20, cuando x vale 20, los que vienen por la izquierda, o los valores que vienen por la derecha, son 20, ¿no? Por lo tanto, el límite existe, laterales existe, son iguales, entonces existe el límite. Entonces vamos a observar las respuestas. Estas son las respuestas para cada uno de ellos. No lo olviden, los límites laterales deben ser los mismos y por supuesto deben existir, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos con la pregunta número 7. Bueno, llegamos a la pregunta 7. Nos dice o nos dice la función f de x no está definida para x igual a 1, ¿no? Entonces podemos decir que esa sea discontinua, ¿no? Observando la tabla de valores siguiente, responde razonadamente. Estos son los valores de x y estos son los de valores de f de x o y, ¿no es cierto? Y. Abscisa ordenada. A medida que me aproximo a 1, de acuerdo a esta información, 0,99 está cerca a 1, pero más cerca está 0,999, ¿no? ¿Qué pasa con los valores de y? De 3,02 se aproxima a 3,001. O sea, por la izquierda, ¿sí? Por la izquierda, a medida que me aproximo a 1, el límite tiende a ser 3. Ya, estos son valores que están a la derecha de 1. A medida que me aproximo, miren, de 1,01 me aproximo
a 1,001, que está más cerca de 1 que el anterior, ¿qué va a pasar con los valores de y? De menos 2,95 pasa a menos 2,99. ¿Qué significa? Que me estoy aproximando a menos 3. Por lo tanto, los límites laterales no son iguales. Por lo tanto, la respuesta para la A sería no existe. No existe. Entonces decimos aquí, la A no existe límite cuando x tiende a 1 de f de x. Porque los límites laterales son distintos. ¿Cierto? Vamos a retornar a ver a la pregunta. ¿Está? Me están preguntando ahora, ¿es posible, atención, es posible que exista el límite cuando x tiende a 1 de f de x al cuadrado? Bueno, eh, una de las propiedades de los límites es la siguiente. Si esto me están pidiendo, es equivalente al límite cuando x tiende a 2 de f de x, todo eso al cuadrado. Pero este límite, perdón, 1, ¿no? Ese límite no existe. A ver, vamos a chequear este. Era 1, era 2. Ah, no, es 1. Pensamos. También cuando es 1. Pero acabamos de ver que no existe límite, por lo tanto, este cuadrado no va a existir. No existe tampoco. No existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Sí? No existe. Eh, Vamos a continuar entonces con la pregunta número 8. Bien, llegamos a la pregunta 8. Me están pidiendo, o mejor dicho, me dan como dato los límites de las funciones cuando tienden al valor de a. En el primer caso, f de x es 3. En el segundo caso, el límite cuando tienden al valor a, g de x vale 5. Entonces, vamos a aplicar la teoría. Cuando me piden el límite de la suma de funciones, simplemente sumo los límites si es que existen. En este caso, me están indicando que sí. Por lo tanto, voy a tener que sumar el límite de f de x cuando tiende a que es 3, más el límite de g de x cuando tiende a que es 5. O sea, 3 más 5, 8. Sería la respuesta de esta primera pregunta. La B, digo, igual, ¿no? En el caso anterior, si es una diferencia, voy a restar los límites. 3 menos 5. Eso es menos 2. El siguiente, el triple de f de x menos g de x, ¿no? Entonces, 3 veces el límite de f de x, 3 por 3, 9. Voy a poner acá 3 por 3 menos g de x, o sea, menos 5. 9 menos 5, 4. Siguiente. Ahora tenemos al cuadrado. Bueno, si es al cuadrado, elevo el límite de f de x cuando tiende al valor de a, ¿no? Eso es 3 al cuadrado. Eso es 9. Siguiente, el límite al cuadrado de f de x entre g de x. Bueno, como g de x es distinto de 0, no hay problema, ¿no? Voy a decir que esto va a ser 3 sobre 5 al cuadrado, lo que es lo mismo, 9 sobre 25. Y por último, la f, que es el cuadrado de f de x, bueno, la raíz cuadrada de toda una expresión, ¿no? Al cuadrado de f de x más g de x más 2 sería 3 al cuadrado más 5 más 2, ¿cierto? Ahorita vamos a ver la pizarra, ¿ya? Para ver los valores que se van a obtener.
parciales y finales. Vamos a ver. Listo. 3 más 5, 8. 3 menos 5 menos 2. 3 por 3, 9 menos 5, 4. 3 al cuadrado, 9. 3 quintos al cuadrado, 9 sobre 25. Y el último, que sería 9 más 5, 14, más 2, 16, raíz cuadrada, 4. Y esa será la respuesta de cada uno de los límites que nos han pedido. ¿Sí? Listo. Vamos con el siguiente, la número 8, perdón, la número 9, ¿no? Bien, llegamos con alegría a la número 9. ¿Y qué me propone? Miren, que f de x es 1 sobre x menos 2, y me están pidiendo el límite por la izquierda cuando tiende a ser 2, el límite por la derecha cuando tiende a ser 2, y por último, el límite cuando tiende a ser 2. Si estos dos límites son iguales, existen, eh, va a existir el límite, ¿no? Cuando tiene 2. Si no, no va a existir. Entonces, analicemos. Para eso vamos a la pizarrita. Cuando x tiende a 2 por la izquierda. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, significa que son valores menores que 2. 1,9, 1,9999. Pero al sustituirlo en la expresión y quitarle 2, la respuesta va a ser negativa, aproximándose a 0, ¿no? Aproximándose a 0, pero negativo. Y un número, en este caso es 1, entre una cantidad tremendamente pequeña, va a tender a ser infinito, cada vez más grande, ¿no? Menos infinito en este caso. Positivo entre negativo, negativo entre infinito. ¿Por qué? Porque cada vez que se aproxime a 0, el cociente va a ir creciendo, ¿no? Pero negativo. Aquí. Bueno, diríamos decreciendo, ¿no? Aquí. En el caso de cuando tiende a 2 por la derecha, la diferencia será positiva o negativa. Será positiva porque estamos hablando de valores que son superiores a 2. 2,5, 2,6, 2,7. Cualquier valor que esté a la derecha de 2 es mayor que 2. Por lo tanto, la diferencia va a ser positiva. Y cada vez que estén más cerca de 2, va a ser tremendamente pequeño. Y al dividirlo, me da más infinito. Como observan, el límite por la izquierda, cuando tiende a 2, o por la derecha, son distintos, menos infinito y más infinito. Por lo tanto, voy a afirmar con toda seguridad que el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. ¿Ok? Hemos respondido la primera, la segunda y la tercera. Bien, eso fue todo por hoy. Muchas gracias y nos estaremos reuniendo en cualquier momento. Saludo al maestro Edmundo. Un abrazo. Hasta la próxima. Bye bye.